Saludos a todos de parte del equipo de INESA Adiestramiento y de CIPA Ingenieros Venezuela. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera Rodríguez. En esta ocasión queremos mostrar cómo el programa CIPECAD, perteneciente a la casa de software CIPE, que diseña software para la arquitectura, la ingeniería y la construcción, específicamente como CIPECAD, que es uno de sus programas principales, trabaja con la norma colombiana NSR 2010. Vamos a mostrarles cómo la versión 2015, versión J de CIPECAD, trabaja con el reglamento colombiano de construcción sismo resistente y cuáles son las ventajas y las bondades que este programa CIPECAD, que es tan versátil, pone a nuestra disposición para el análisis y diseño de estructuras sismorresistentes y también para la revisión de edificaciones que ya están construidas, ya que el programa permite ingresar los armados con un nivel de detalle extremadamente preciso, los aceros reales que llevan cada sección, cada elemento, sean vigas, columnas, losas, y de esta manera, como el programa ya incorpora nativamente esta norma NSR10, él hace todas las verificaciones y nos da los resultados de todas las comprobaciones. Entonces, veamos qué tenemos aquí. Esta es la ventana principal de CIPECAD, ¿verdad? Vamos a ver esta pequeña edificación con una secciones bastante típicas, columnas, sección rectangular. Fíjense que ellas disminuyen su sección en el último nivel, y tienen distintos tipos de losas, un módulo de escaleras acá y unas fundaciones que en este caso se modelaron, unas zapatas aisladas, unas zapatas con unas vigas de riostra. Entonces, bien, el programa, dando una pequeña presentación, fíjense, aquí tenemos varias pestañas. Una es entrada de columnas, otra es entrada de vigas, resultados, isovalores, deformada, seguridad y salud. De esta manera es como se introducen las columnas en CIPECAD. Fíjense, ya yo tengo unas columnas acá que introduje para este modelo. Estando en la pestaña entrada de columnas, el programa pone a nuestra disposición todos estos iconos de acceso directo para introducir las columnas. Fíjense, obviamente aquí me dice que si introduzco una columna nueva voy a perder los resultados del cálculo. En este caso le voy a decir que no, pero podría también editar. Fíjense que si yo edito, obviamente va a suceder lo mismo, pero en este caso solo quiero que vean cómo es este menú de introducción de columna. Fíjense que yo defino las dimensiones, puedo introducir columnas circulares o perfiles metálicos. Tengo toda una base de perfiles metálicos según el fabricante. Tengo una variación de un punto fijo, que es bastante útil a la hora de las reducciones de las secciones. Tengo cómo definir vinculaciones exteriores, empotramientos, articulaciones, en caso de que lo amerite. Puedo definir desde qué grupos, desde qué piso hasta qué piso va a llegar esa columna, ¿verdad? Puedo indicar un desnivel de apoyo o una altura de ese apoyo, y puedo rotar también aquí con un ángulo determinado de esa columna. En este caso el punto fijo sirve para, como ya les dije, manejar esa reducción de la sección que aquí tenemos. Arranca con 1 metro por 60 centímetros y termina en 0.9 por 0.6 metros. Entonces, más adelante probablemente coloquemos más información sobre cómo ingresar cada una de estas, cómo se manejan todos estos menús. Fíjense que yo puedo mover una columna, las puedo eliminar, las puedo desplazar, puedo copiar sus propiedades, puedo modificar estas columnas también de manera aquí esquemática, puedo modificar las vinculaciones exteriores, puedo modificar coeficientes de empotramiento, coeficientes de pandeo, por ejemplo, tocando una columna, pandeo en X y pandeo en Y. Puedo modificar la rigidez axial de cada columna. Tengo una descripción de qué haría en este caso. También puedo agregar cargas horizontales en la columna, ¿verdad?
tengo todos los tipos de cargas disponibles, pueden ser puntuales, pueden ser una carga uniforme, puedo agregar también cargas en las cabezas y puedo modificar algunas cotas que aquí no las estoy viendo porque no las he generado. Entonces, viniéndonos a la entrada de vigas, ¿verdad? De la misma manera, ZipPCAD, fíjense que estoy en la planta de la losa de fundación, en unas zapatas y unas vigas de riostra, que podrán ver en detalle más adelante cómo se introducen. Es bastante intuitivo y lo permite hacer de manera automática. Fíjense, si abrimos este menú de fundación, tenemos elementos de fundación, vigas cantilever, generar zapatas, dimensionar, hallar los errores de comprobación, eliminar solapes, un sinnúmero de opciones con las que podemos, por ejemplo, fíjense, elementos de fundación. Yo podría agregar un nuevo elemento de fundación, un elemento de fundación de una sola columna o de múltiples columnas, y aquí seleccionar el tipo. Fíjense que pudo haber sido un cabezal, seleccionaría el tipo. Fíjense la cantidad de modelos de cabezales que ya están predefinidos en el programa, y luego tendría que, si voy a trabajar con cabezales apoyados sobre pilotes, bueno, tendré que definir ese pilote de esta manera. Definiría la capacidad portante del pilote y el programa automáticamente lo diseñaría y verificaría todo lo concerniente a ese diseño. Ya en este caso tengo un diseño que cumple, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos esta columna, vamos a revisarla. Este color en rojo indica que hay un error de comprobación acá, pero bueno, fíjense, aquí tenemos ya algunos datos de cómo el programa diseña. Fíjense, el acero superior en X serían 11 barras de 7 octavos cada 25 centímetros, en la dirección superior Y, en la dirección inferior X y Y tenemos toda esta descripción del armado. De la misma manera, esto puede ser editado en cualquier momento, el programa simplemente volvería a hacer el cálculo. Entonces nos desplazamos a la losa del piso 1, ¿verdad? Tendremos aquí una losa nervada, aquí el programa lo llama viguetas, estos nervios, ¿verdad? Tenemos nuestras vigas. Fíjense que las vigas llegan hasta las caras, yo puedo desplazarlas. La viga pudo haber estado centrada en el origen de la columna, en el centro de la columna, este centro geométrico, pero en este caso fueron alineadas. Fíjense que aquí no está hecho, y simplemente lo que hago es tocar este botón de ajustar, ¿verdad? Y fíjense que yo, cuando me acerco a esta viga, se pone todo en color rojo, y yo podría, en este caso no lo voy a hacer porque perdería los datos de los resultados que yo tengo, pero es bastante intuitivo. Y a lo que yo quería llegar, a lo que queremos mostrarle, fíjense, aquí tenemos una losa casetonada o reticular, está armada en las dos direcciones. Tenemos este núcleo de escalera, y lo que queríamos ahora hacer énfasis, fíjense, en cómo el programa nos muestra la justificación sísmica con la norma NSR10. Fíjense, entrando en esa ventana de datos de la obra, ¿verdad? El programa nos muestra esta cantidad de resultados, este reporte, este informe, que podemos exportar a formato PDF o de Microsoft Word. Y fíjense todo lo que el programa comprobó. ¿Qué usó el programa? ¿Cuál es la justificación sísmica del programa? Así lo ha determinado. Utilizamos la norma NSR10, los datos generales del sismo, la caracterización del emplazamiento, la aceleración horizontal pico efectiva, el sistema estructural que se utilizó, la estimación del periodo fundamental según la estructura, fundamental de la estructura, según la norma, los parámetros de cálculo, los criterios de análisis. Aquí pudimos haberle establecido que tomara en cuenta los efectos de segundo orden. Aquí tenemos el espectro de cálculo, tenemos los parámetros necesarios para la definición del espectro, todos los valores que usó los tenemos aquí a mano derecha, en esta parte derecha. Luego el coeficiente de capacidad y disipación de energía. Fíjense que tenemos específicamente qué artículo fue comprobando, fíjense toda la cantidad de datos que nos arroja y las comprobaciones que hizo. Aquí tendríamos los coeficientes de participación, la masa participativa en X y en Y, aquí alcanzó el 100%. Estos valores nosotros podemos especificarle el número de modo que queremos o la masa que participó, que queremos que participe. Luego tenemos la representación de los periodos modales con el espectro de diseño. Tenemos los centros de masa y centros de rigideces por planta,
un esquema de dónde están ubicados esos centros de masa y de rigidez. Y tenemos la corrección por cortante basal, ¿verdad?, que el programa hace automáticamente. Fíjense que acá para el sismo X no cumplió y ya él automáticamente corrigió ese cortante basal, y este es el factor de modificación que él utilizó. Y para el sismo en Y no necesitó esa corrección de cortante basal. Luego aquí nos muestra el cortante sísmico combinado por planta con estos gráficos de barras que nos muestran según la hipótesis sísmica el sismo X y el sismo en Y, y para las fuerzas sísmicas equivalentes por planta también. Entonces esto es perfectamente editable, es bastante útil. Fíjense que tiene su índice dinámico, puede ser utilizado inclusive como una herramienta didáctica. Entonces yo podría aquí establecer por ejemplo una carpeta para exportar esta memoria y guardarla como ya les dije, en formato de Word, y apreciar toda esta cantidad de detalles. Aquí vamos a abrirla para que vean, ¿verdad? Aquí nos vendríamos a justificación sísmica, y fíjense la calidad del documento que tenemos acá. Todo lo que vimos allá en Word, en el programa, y es perfectamente editable. Las tablas, los dibujos, no se pierden la calidad en nada de esta memoria de cálculo. Ahora vamos a mostrar, ¿verdad? Voy a guardar los campos acá. Vamos a mostrar cómo el programa, los resultados que arroja el programa, a diferencia de otros programas de análisis y diseño de estructuras, CIPECAD no da como resultado una simple área de acero. CIPECAD da como resultado un despiece ya del elemento, un despiece tanto de vigas como de columnas y como de losas. Entonces fíjense, nos venimos a la pestaña de resultados, ¿verdad?, y tocamos por ejemplo una viga, hacemos clic en vigas en muros, editar vigas, podríamos ver los resultados de esta viga, ¿verdad? Y fíjense cómo el programa automáticamente, donde tenemos aquí los solapes en la zona central del vano, en el acero superior, el acero inferior coloca los solapes a una distancia 2H. Todo lo que están viendo acá se puede modificar, y este es el resultado del programa. Fíjense que yo le puedo decir que me muestre los momentos, y él me muestra los momentos sobre la viga, ¿verdad? Igual yo le puedo decir, le puedo definir que quiero ese diagrama según hipótesis, según una combinación o según una envolvente. Pueden ser las envolventes sísmicas. Fíjense cómo el programa las muestra acá, y todo lo que están viendo acá, todos estos aceros son perfectamente editables, tanto acá como en un programa como en formato CAD, porque todo esto se puede exportar a CAD. Por ejemplo, fíjense, aquí tendríamos una barra de 1 pulgada por 3.05 metros. Yo podría editar esa barra simplemente. Fíjense, puedo editar este gancho, decirle que son 50 centímetros, ¿verdad? Esta distancia puedo decirle que me indique otro decimal. Aquí podría cambiar al diámetro que yo desee. Puedo decirle que es una armadura de refuerzo o que es una armadura base. Fíjense que esta es la armadura base de refuerzo, y este es el acero continuo, que sería el acero al que llamamos base, que son barras de 3/4 que van a lo largo de toda la longitud de la viga. Ahora fíjense cómo realizó CIPECAD el diseño sismo resistente de esta viga acorde a la norma NSR10. Vamos a ver todas las verificaciones del programa hizo. Pero por ejemplo, sería interesante, vamos a entrar, no voy a guardar estos cambios, vamos a entrar a una viga que no haya dado, o sea, cuyo resultado no haya cumplido alguna comprobación. Por ejemplo, esta que tenemos acá, fíjense que todas están en negro, pero esta que está en rojo, sin que yo la toque, me indica que hubo un error de comprobación. Cuando yo toco esos resultados, fíjense cómo el programa me reporta los errores que tuvo, o cuando no cumple qué verificación no cumple esta viga. Fíjense, al poner el puntero acá, él me dice que no cumple el estado límite de agotamiento por torsión y que hay tracción en el alma, según el capítulo C, artículo 11.5.3.6. Luego me dice que el estado límite de agotamiento por torsión
La comprobación de los solapes entre cercos, hay algo que no cumple tampoco, y también me dice que el estado límite de agotamiento por torsión dice que hay una interacción entre torsión y cortante en el eje Y que hay tracción en el arma. Fíjense. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si yo quiero ver esto en detalle, yo vengo acá donde dice comprobaciones, ¿verdad? Toco en esta esfera, donde se presenta el error, y tengo, fíjense, todas las comprobaciones que el programa hace, ¿verdad?, para el diseño de esta viga. Todo lo que hizo el programa para el diseño de esta viga. Puedo ponerlo, disculpen acá para que lo vean mejor. Tal cual. Fíjense todo lo que hizo, todo lo que calculó el programa en español y totalmente adaptado a la norma colombiana. Aquí tenemos los artículos que verificó en detalle, no se pierde absolutamente ningún detalle, está perfectamente explicado qué significa cada ítem acá. Por ejemplo, este es el porcentaje de aprovechamiento. Yo podría automáticamente decirle que me muestre solo las comprobaciones que no se cumplen, ¿verdad? Y ya él aquí me estaría diciendo, fíjense, el estado límite de agotamiento por torsión, tracción en el alma. Aquí me está dando un valor de, fíjense, la resistencia nominal a torsión debe ser mayor a la torsión mayorada en la sección. Entonces, ¿cómo puedo corregir esto? Aquí luego me dice cuál es el área de acero que está colocando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a aumentar esta área de acero. Fíjense que como el programa me permite hacer eso, yo acá vendría, estando acá en armaduras transversales, podría tocar esta armadura, ¿verdad? Decirle que ahora la ponga a 25 centímetros, por ejemplo, y actualizar las comprobaciones. Y luego, fíjense que al tocar, sigo teniendo el mismo error. Vamos nuevamente a modificar esta armadura de acá. Fíjense que tengo una armadura transversal de 2 estribos. Vamos a modificar esto. Fíjense cómo así vamos viendo ya. Esto es cómo el programa me permite ir modificando, por ejemplo, la armadura transversal en una sección. Hecho esto, yo luego le especifico, fíjense todo lo que le puedo especificar. Le especificaría aquí que las colocaría a 20 centímetros, esa separación de esos estribos, ¿verdad? Y luego actualizaría acá esta información. Y fíjense que ha desaparecido ese mensaje de advertencia. Fíjense que aquí él me dice que el estado límite de agotamiento por torsión, hay la comprobación de solapes entre cercos. O sea, queremos ver, fíjense, aquí volvemos a tocar, nada más queremos ver esa comprobación que no cumple. Él dice, la longitud de solape entre cercos de 149 milímetros es inferior a la mínima exigida por la norma, que es de 154. Aquí también, bueno, podremos editar acá, ¿verdad? Colocamos 25 centímetros, 20 centímetros y lo editamos. Fíjense que ni siquiera yo podría simplemente, hagámoslo de esta manera, yo puedo igualar tramos de armadura y tocaría acá, ¿verdad? Todo esto lo puedo nada más definir algunos parámetros, o puedo copiar todo, o a copiarlo todo acá, ¿verdad? Y actualizo estos mensajes de error. Y fíjense que, bueno, sigo teniendo un límite, el estado límite de agotamiento por torsión, la comprobación de los solapes entre cercos. Está muy cerca esos solapes entre los cercos. Vamos a ver si podemos editarlos acá. Entonces, nada más para que vean de qué manera el programa arroja todos esos resultados y con qué precisión. Fíjense. Podríamos generar también secciones transversales de una manera muy fácil. Fíjense. Puedo generar secciones acá, definidas por un solo punto. Acá, y en las secciones críticas donde tenemos más acero, para ver cómo lucen ese despiece. Y despiece que, como ya les dije, es perfectamente editable. Todo lo que ven aquí es perfectamente editable. También podríamos, por ejemplo, llevarnos estas comprobaciones que hizo para una sola viga. Fíjense, ver el listado completo. Única y exclusivamente para esta viga, la cantidad de información que tenemos referente al diseño sismo resistente. Como ya le dije, aquí tenemos una descripción de la notación que utilizó en esta tabla, ¿verdad? Y fíjense todo lo que tenemos, aquí podemos verlo. Esto sirve perfectamente inclusive para, como ya les dije, con fines didácticos, pedagógicos.
una cátedra de concreto armado o de diseño sismo resistente en concreto armado perfectamente podría usar este tipo de información para ver cómo se diseña cumpliendo con esta norma NSR 10. Fíjense, ya voy a mostrar los resultados. En este caso voy a decirle que sí, porque que sí guarda los cambios. Y aquí, por ejemplo, fíjense, vamos a mostrar los resultados de una columna, por ejemplo, de esta columna de acá, ¿verdad? Fíjense cómo también el programa muestra todas las comprobaciones que realiza. Esta sería la manera en la que se despliegan estos resultados. Más adelante podremos explicar a qué se refiere cada ítem. Nosotros tenemos unos cursos disponibles de CPCAD, semipresenciales, presenciales y online, donde podrán ahondar sobre cómo utilizar esta poderosa herramienta. Fíjense, podemos venirnos acá a comprobaciones, ¿verdad? Y ver toda la lista acorde a la NSR 10 que el programa utilizó para diseñar esta columna. O sea, no hay un artículo que escape al cumplimiento. Él cumple con todos los artículos, y aquí, bueno, losado sería el piso 2, que hace el despiece. Obviamente esta columna está aquí en toda su elevación, pero yo puedo haberle pedido nada más cuál fue los datos de la memoria de cálculo, nada más para el diseño de un piso, de una sección de esa columna. Aquí tenemos, fíjense, el porcentaje de aprovechamiento, el diagrama de iteración, tenemos los diagramas de tensión de formación, con todas las características de los diagramas. Fíjense, aquí tenemos el eje neutro, tenemos el equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos de cálculos pésimos. Tenemos la designación de cada barra. Nosotros podemos indicar la CPCAD, ya les vamos a mostrar con qué barras trabajar. Es decir, yo pude verle aquí, por ejemplo, si hubiese una comprobación que no cumple, él automáticamente la arroja en la muestra. Aquí podría ver, fíjense, el diagrama de iteración que utilizó, ¿verdad? Podría rotarlo de esta manera o de esta manera, y todo esto también es perfectamente, lo puedo exportar aquí en imprimir, me lo podría llevar de esta manera, imprimir la vista actual, o podría guardarlo inclusive en formato DWG, este diagrama de iteración y todo lo que están viendo aquí, o como una imagen JPG. Es de verdad increíble esta memoria de cálculo. Y fíjense aquí cómo podría editar los armados. Estas barras yo le especifiqué al programa al comienzo, solo que aquí no lo mostré. Ahorita lo muestro, hago un vuelo rasante por esa ventana de configuración de los armados para que vean. Yo le dije al programa que nada más utilizara barras de 1 pulgada, 7 octavos y 3/4 para armarme las columnas para el armado, y que nada más trabajara con estas ligaduras de media pulgada. De media pulgada. En este caso, pude haberle también dicho que utilizara barras de 3 octavos. Y fíjense aquí como también tengo una vista de cómo están colocados ese armado, cómo están esas ligaduras. Todo esto yo lo puedo también generar y configurar para guardar. Fíjense, esta disposición de los estribos. Vamos a ver esta ventana aquí. Esta disposición de los estribos yo también la puedo definir al comienzo, pero mientras menos disposiciones de estribo tenga, probablemente el programa haga el análisis y el diseño más rápido. Aquí tengo un despiece de esta columna, ¿verdad? Fíjense cómo el programa automáticamente ya toma esta reducción de la sección que hubo. Él automáticamente ya me muestra cómo doblar las barras, estas longitudes, hace los cortes automáticos y me hace un pequeño despiece, un pequeño cuadro esquemático con las longitudes totales de cada elemento, usando el concepto de posición, que hoy es muy utilizado, ya que, por ejemplo, yo quisiera ver cuál es la posición 1, entonces buscaría, por ejemplo, aquí P11, 14, posición 11. Entonces quiero ver quién es la posición 11, me vengo para acá y ya sé que la posición 11 se refiere a barras de 7 octavos, son 14, ¿verdad? Tiene una longitud de 396 centímetros y en total son 5.544 centímetros. Aquí también tengo ya
un esquema de cómo están esas ligaduras en esa columna, cuáles son cada una de ellas. Fíjense que estaría también posición 12, posición 13, posición 14, se repite, y la posición 15. Obviamente conseguiremos posiciones repetidas a lo largo de todo ese armado. Tenemos aquí también los arranques, que serían los que llegan a la fundación. Eso ya vamos a ver cómo muestra el programa estos planos. Los planos que también son una de las características principales del programa. Como ya les dije, estos son los resultados del programa. No es una simple área de acero, es el despiece ya definitivo, como pueden ver, del elemento. Aquí tienen un diagrama de el área de acero que requiere, ¿verdad?, por cálculo, y el área que tiene efectivamente, que obvio siempre sabemos que no va a ser la misma, pero aquí, y todo esto se mueve en tiempo real. Por ejemplo, yo aquí podría editar esta barra y colocar que es una barra ahora, ¿verdad? Perdón, que es una barra de 3/8, y fíjense cómo esta gráfica verde va a disminuir, ¿ok? Porque este es el acero real y este es el acero que requiere por cálculo. Entonces, todos estos diagramas y todas las comprobaciones que hacen según la norma son hechas en tiempo real y nos garantizan un nivel de diseño óptimo, y que el diseño que estamos utilizando es el adecuado y es favorable para la respuesta ante el sismo que se pueda presentar. Fíjense cómo acá vamos a ver, por ejemplo, las escaleras. Fíjense cómo el programa me muestra ya el despiece. Yo puedo introducir un nuevo núcleo de escaleras definiéndole datos del núcleo, editando, introduciendo cómo van a ser esos tramos de las escaleras. Puedo definirle todos los parámetros de ese núcleo de escaleras, ¿verdad? Diseñarlo yo nuevamente por completo. Tenemos una gran cantidad de configuraciones para cada tramo de escalera, y podemos ver el despiece automáticamente de ese núcleo de escalera. Fíjense, esto lo hizo el programa, estos son los resultados, como ya les indiqué. Esto no son dibujos hechos por un dibujante en AutoCAD. Esto también se puede exportar en AutoCAD, y es uno de las características más valiosas de este programa. Entonces, fíjense que yo aquí en obra, si me vengo a datos generales de la obra, yo puedo, ¿verdad?, configurar. Fíjense, en acción sísmica yo selecciono la norma NSR10, ¿verdad?, y puedo, fíjense cómo yo establecí los parámetros. Si quise usar la norma 2010 o la del 98, también podría, a la hora de revisar una estructura que ya esté lista, que ya esté construida. Puedo decirle qué método de análisis quiero, definir el espectro, los parámetros de cálculo. Yo le especifiqué la altura del edificio, que eran 12 metros, le especifico la zona sísmica. Puedo también acá abajo elegir, fíjense, que les comenté, el número, tengo el tipo de la edificación, tengo el número de modos de vibración según la norma, automático, hasta que yo puedo definir este valor, por ejemplo el 99, o se lo puedo especificar el número de modos que yo desee. También puedo decirle que los grados de libertad que intervienen en el análisis, considerar las plantas bajo la rasante en el modelo dinámico, ya que puedo tener muros de sótano, puedo tener sótano, y decirle que los considere también. Aquí tendría el espectro, fíjense, el espectro de cálculo, ¿verdad? En este caso voy a cancelar, y podría también considerar la norma de viento que aplica para Colombia, ¿verdad? Fíjense, aquí buscaría Colombia y trabajaría con la NC, obviamente la NCR10, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, y decirle que aplique esta norma de viento según la categoría de uso, la categoría del terreno, la velocidad básica del viento, la defino, y aquí coloca la ubicación, categoría del terreno, y si estoy en una llana, en escarpaduras, en colina 2D, colina 3D aislada. Y los efectos de segundo orden también los pude haber considerado. Luego aquí tengo el criterio de armado por ductilidad. Esto depende del armado y es básico. Este programa me garantiza que este armado por ductilidad es el ideal, o sea, perdón, el verdadero que se está colocando, porque así es como trabaja CIPECAD. O sea, aquí tenemos los criterios armados por ductilidad según la norma colombiana, ¿verdad? Tenemos qué significa el criterio por ductilidad DES, el DMO y el DMI. Aquí nos explica qué es el DES. Fíjense, tenemos un armado inferior
que sea mayor o igual a un medio del armado superior. Aquí bajamos y tenemos todas las descripciones. Entonces, CPK es un programa que nos garantiza que este criterio de armado por ductilidad se cumple en cada una de las secciones que nosotros estamos obteniendo luego del análisis y del diseño. Fíjense, aquí podríamos ver una vista, vamos a colocarla completa desde la fundación hasta el piso 3 de los armados, y estos son imágenes que se pueden exportar perfectamente a AutoCAD y ser utilizadas allá para hacer renders o para elaborar planos. Fíjense, en este caso aquí el programa me sacó probablemente la tarjeta de video, alguna incompatibilidad con la tarjeta de video. Bueno, aquí lo tenemos, aquí ahora sí se ve. Él me muestra, fíjense, inclusive el armado de la fundación es realmente impresionante. Esto es volumétrico, esto no son simples líneas. Yo puedo llevarme esto a AutoCAD, obviamente necesito una tarjeta de video bastante potente para hacerlo. Vamos a revisar nuevamente aquí en la tabla de datos generales. Quería mostrarles, por ejemplo, el acero en las barras de acero. Yo pude haberle dicho, como ya les expliqué, para el armado de columnas yo le especifico qué barras quiero que el programa utilice. A la hora de que mi proveedor me diga que no consigue un tipo de barra determinada, yo podría cambiarlo. Puedo establecerle una cuantía geométrica mínima, una cuantía geométrica máxima para el armado de las columnas, y aplica para las vigas, para las losas casetonadas, para las losas mixtas, para las losas macizas, perdón, y para las fundaciones también, inclusive para las escaleras. Yo le puedo decir al programa que me haga el armado con el acero que yo deseo. De igual manera, fíjense todas las normas que están disponibles. El programa trabaja, si ustedes desean trabajar con la norma ASI 318, también pueden hacerlo, ¿verdad? En este caso, nosotros quiero mostrarles, aquí vamos a bajar al nivel de la fundación para que vean, por ejemplo, el detalle de esta fundación. Esto fue introducido automáticamente mediante los elementos de fundación, agregando uno nuevo, pero en este caso, por ejemplo, si yo toco editar, vamos a ver esta zapata. Fíjense, también puedo definirle aquí los materiales. Estos son los que tiene por defecto. Le defino las tensiones admisibles del terreno, ¿verdad? Tengo aquí la geometría de la sección que puedo modificar. Tengo el armado que yo se lo puedo imponer. Como ya les dije, la ventaja que tiene el programa a la hora de permitirme colocar el armado como yo lo deseo es que me permite revisar estructuras que ya estén creadas, que ya estén construidas, y verificar si cumplen o no con todos los criterios de esta norma. Y bueno, aquí tendría, por ejemplo, las comprobaciones del programa hizo. Fíjense que aquí me dice que hay comprobaciones que no se cumplen. Aquí tendría que revisarlas. Fíjense, tensión media en situaciones persistentes me está dando mayor a lo que soporta el suelo. En este caso el máximo serían 2 kilogramos por centímetro cuadrado, me está dando 2.04. Pero aquí tengo todas las comprobaciones que hizo y también las puedo exportar. También podría, fíjense, tener una vista 3D de ese armado, ¿verdad? Y esto lo puedo exportar también directamente ya a AutoCAD. Y como ya vieron, todo esto, inclusive una parrilla superior, todo lo puedo editar. Fíjense toda la cantidad de zapatas que están disponibles, por ejemplo, distintas formas para estos modelos. Y aquí, viniendo a vigas cantilever y atado, si toco editar una viga con cálculo, ¿verdad? También obtengo, fíjense, puedo hacer una selección, puedo editar los anclajes, puedo ver las comprobaciones que se hicieron para el diseño de esa viga de riostra. También las puedo exportar, y aquí también podría tener una vista 3D de esa viga, hasta donde están, fíjense, los arranques, cómo penetra esa viga en la zapata, ¿verdad? Estos ganchos los puedo configurar, puedo decir que tenga ganchos inferiores y colocarle esa distancia a los ganchos inferiores. Ahora, por ejemplo, nada más quiero que vean lo siguiente. En los listados yo pude haber venido fíjense la cantidad de los listados de obra, combinaciones usadas para el cálculo, los listados de fundación, el cómputo de vigas. Por ejemplo,
voy a venirme a superficies y volúmenes, y voy a generar este reporte para que vean cómo el programa me da. Por ejemplo, fíjense, en el grupo de plantas número 2 de la losa 2 tengo una superficie total de 408.12 metros, una superficie total en losas, en viguetas, estos serían los nervios de la losa, casetonados 170, estos serían los casetones para la losa reticular. Aquí tengo 170 metros cuadrados aligerados, que serían esa bovedilla de polietileno, sí, de anime, en este caso, como lo manejamos aquí en Venezuela, es el nombre típico. Aquí tendríamos el concreto total en vigas, 57 metros cúbicos, el volumen total en las losas, 43 metros cúbicos, en los nervios, 22 metros cúbicos, y en los casetonados, 22.7 metros cúbicos. Entonces, fíjense acá, tenemos un resumen total de la obra, ¿verdad? Hormigón total en vigas. Esto es nada más la superficie y los volúmenes para las vigas. Ahora fíjense, por ejemplo, nos podemos venir a cuantías de obra, ¿verdad? Haciendo clic en aceptar. Acá dice que no se produjo ninguna información de la fundación, eso lo sacamos de otra tabla. Y fíjense cómo lo muestra. En la losa 1 tenemos una superficie de 329 metros, tenemos un volumen de concreto de 46 metros cúbicos, y en kilogramos de acero, como el programa hace el despiece definitivo, este número es extremadamente preciso y además tiene un porcentaje de desperdicio que yo pude haber configurado. Aquí tenemos lo mismo para las vigas, el número de acero, la cantidad de acero en las vigas, el encofrado lateral en la superficie, en este caso en metros cuadrados. Las columnas nos muestran la superficie del encofrado y tenemos un volumen de metros cúbicos de concreto y la cantidad de acero en esas columnas. Y las escaleras también nos muestran una superficie de metros cuadrados, ¿verdad? Un volumen de concreto y unas barras. Entonces nos dice total y nos coloca un índice por metro cuadrado. Y al final también nos hace un resumen acá. Fíjense que también nos dice el número de bloques de losa casetonada. Cuando tenga losas reticulares armadas en dos direcciones, nos dice cuántos casetones necesito. 237 completos más 29 parciales. Y aquí tendría un resumen de todos los cómputos de la obra y el número de casetones que necesito. Bueno, elementos unidireccionales, casetonados, vigas, encofrado lateral, columna y escalera. Él lo muestra acá porque yo, cuando tengo losas casetonadas, yo puedo ver este esquema de los nervios para el cálculo. Y también podría decirle, por ejemplo, aquí en gestión de losa, podría decirle que me detalle los casetones, y estos serían los casetones que él colocó, ¿verdad? Para ese análisis y ese diseño de esa losa nervada. Y bueno, por último, me gustaría que vieran, por ejemplo, aquí en los listados, ya vimos aquí la justificación sísmica, podemos mostrar la tabla del control de las derivas inelásticas. Tenemos tablas de listado armados en losas, por ejemplo, fíjense el listado de esfuerzos y armado de vigas. Fíjense cómo el programa, yo nada más quiero que me muestre el pórtico 2, sin los momentos, nada más con los momentos y el corte. Y fíjense cómo se fijaron que única y exclusivamente selecciona esta viga, este pórtico 2. Miren cómo el programa me dice cuál fue el área real que colocó y el área necesaria. Siempre ese número va a estar por encima. Nos muestra la flecha, ¿verdad? La flecha activa, que esto también lo controlamos de esta manera, y nos muestra los momentos, los diagramas de momentos de las solicitaciones, y esto también lo podemos exportar. Y ahora fíjense, acá por último les mostraré, por ejemplo, los planos que genera el programa. Vamos a decirle al programa que por ejemplo, añadimos un nuevo elemento a la lista, le decimos que me muestre unos planos de pórticos, ¿verdad? Una selección de grupos, nada más los planos del piso 2. Fíjense que yo puedo aquí configurar las escalas en la que va a salir todo el pórtico, como en la escala en la que van a salir las secciones, por ejemplo, poder colocar un poco más grande y que me muestre un resumen del cómputo y los detalles en los huecos. Le digo que me lo muestre en formato de WG, ¿verdad? Y fíjense esto, vamos a ver esos planos. Fíjense detalles de todos los dibujos. Yo podría, por ejemplo, única y exclusivamente imprimir este. Vamos a imprimir este.
imprimir los seleccionados. Acá, clic derecho, imprimir los dibujos. Le voy a decir que me lo guarde aquí en el escritorio. En el escritorio, mostrar, vamos a ponerle NSR10 vides 1, ¿verdad? ¿Verdad? Y vamos a ver, quiero que vean la calidad de estos planos que el programa hace por sí solo, que son, como ya van a ver, perfectamente editables por un dibujante, al ser revisado por nosotros mismos. Fíjense esto que está acá. Este es un resumen con un esquema para el armado. Como ya vieron toda esta distancia, yo les puedo redondear y pueden salir tanto en metros como en centímetros. Entonces aquí tendría la posición, el diámetro, el esquema del armado, la longitud total y los kilogramos de acero. Fíjense, aquí me dice total más el 10%, por este porcentaje yo se lo especifico. Este sería el desperdicio. Aquí tenemos inclusive el detalle del esquema de los estribos de esta viga, y fíjense cómo el programa me muestra todo esto que están viendo acá. Se puede configurar, yo puedo elegir la letra, puedo elegir los colores de las vigas, puedo generar secciones donde yo lo desee, generar secciones acá, esto lo haría a nivel del programa. Entonces fíjense cómo tengo los cómputos ya de cada uno de estos elementos. Esto representa un ahorro de tiempo impresionante, y como ya vieron, son líneas que yo puedo perfectamente editar o borrar al gusto, o sea, bajo mi criterio, dependiendo de como lo necesite. Puedo trabajar y editar perfectamente todos estos valores que tenemos acá. Sencillamente impresionante. Y bueno, por ejemplo, vamos a traernos, quiero que vean, por ejemplo, cómo el programa, aquí está el reglamento, vamos a abrir el programa acá, vamos a generar un plano, por ejemplo, de despiece de columnas, ¿verdad? Aquí están las de columnas, selección de plantas, nada más de la losa 2, de la losa 1 a la losa 2, en toda su altura, ¿verdad? Vamos a dejarla así como está por defecto. Vamos a colocarle aquí que sea de WG también, y no la vamos a abrir en CAD para podernos traer por lo menos un despiece de las fundaciones, para que vean el detalle de los planos y las fundaciones que genera el programa. Es un programa bastante intuitivo, y se aprende a usar de una manera, precisamente por ser tan intuitivo, no es difícil, no es complejo su uso. Fíjense, imprimir los seleccionados. Vamos a imprimir este nada más. En este caso le dije que ahora le dejé el nombre que tenía ahí por defecto, y fíjense los planos que tenemos aquí también, el detalle de cada una de esas barras que podemos configurar ya adentro del programa para que salga a CAD, o sea, a este programa de AutoCAD con la precisión y las características que yo desee. Fíjense, él hace automáticamente las secciones. Como ustedes vieron, yo no modifiqué esto en el programa, y aquí tenemos una tabla también que yo puedo configurar hasta la escala inclusive de esta tabla, esta pequeña tablita. Y por último les mostraré, por ejemplo, un plano de fundaciones, ¿verdad? Podemos borrar esto acá, venimos a replanteo, ¿verdad? Planos de planta, perdón, y aquí nos venimos a despiece de la fundación. Dejarlo por defecto como está, perdón, permíteme editar despiece de los armados y cómputo y resumen de cómputo. Esto por último para cerrar. El programa de verdad es muy completo, y también cuando se trabaja con acero, el programa calcula las conexiones metálicas de los perfiles de acero. Fíjense, imprimir todos los detalles. Fíjense este plano que está acá. Vamos a hacer clic acá en imprimir los seleccionados, ¿verdad? Imprimir los dibujos seleccionados, sí. File 2, y que lo abra de una vez. Todos tenemos ya una noción de la cantidad de tiempo que significa
tener un plano de estas características. O sea, aquí tenemos de verdad que toda la información de la fundación, todo su despiece, con los cortes, los arranques de la columna. Tenemos la identificación de cada elemento, C12, este corresponde a la columna, por ejemplo, C12, este sería este despiece de esa zapata con sus respectivos arranques. Y tenemos también, como ya les dije, la tabla específica con los cómputos métricos. Es realmente impresionante. Entonces esperamos que vamos por lo menos a traernos para que lo vean en 3D, para que vean esto. Viniéndonos acá a la entrada de vigas, vamos a fundación, vamos a tocar una de estas zapatas, ¿verdad? Y quiero que vean esta vista en 3D. Podría perfectamente llevármela a AutoCAD DWG. Podría crear aquí en el escritorio, ok, aceptar, y fíjense, voy a llevármela, creo que ya, permítanme un momentico, aquí mostrar en el programa asociado, vista 3D, vamos a hacerlo así. Y como ya vieron, esto puedo verlo con todas las zapatas y las vigas de Riostra ya colocadas automáticamente en esa planta de la fundación. Bueno, aquí en conceptual no lo va, obviamente está mostrando el volumen de concreto, por eso no lo muestra. O sea, no voy a poder ver las barras, tendré que simplemente seleccionar aquí. Vamos a ver sombreado, estructura alámbrica 2D, como ya les dije, en su volumen. Y aquí podrán hacer render y desarmado con todos sus ganchos. Fíjense la calidad. Es una simple zapata con sus pequeños arranques. Entonces estaremos dando más detalles y más información acerca de los cursos que vamos a dar en Bogotá y Medellín, acerca de este programa y del uso de esta poderosa herramienta. Fíjense que con CIPE tenemos CIPE 3D que para estructuras metálicas, como ya les dije, el programa calcula y hace los planos de detalle de esas uniones, ya sean apernadas o soldadas. Tenemos CIPE-CAD-MEP para el cálculo de las instalaciones, tenemos gestión y tenemos documentación. Y en esta gestión podemos hacer tenemos programas que hacen ya con los cómputos obtenidos en CIPE-CAD, que son extremadamente precisos. El programa nos hace simplemente, con las partidas ya que tiene cargadas de Colombia, nos hace un presupuesto extremadamente preciso de la obra y nos permite llevar un control de esa construcción. Entonces esperamos que hayan tenido bastante información al respecto, y estaremos subiendo a nuestro canal más información sobre el programa y algunos otros detalles con los que se puede ahondar. Entonces, saludos a todos, ya tienen nuestra información de contacto y gracias por su atención.